Bienvenidos al Centro de Emprendimiento de la Universidad Continental. Mi nombre es José Antonio Álvarez y ahora vamos a brindar algunos ejemplos sobre indicadores de evaluación de inversión económicos. Ejemplos sobre el BAN y la TIR. ¿Cómo aplicar las fórmulas del BAN y la TIR en propuestas de inversión? En primer lugar, tengamos la premisa. Para nosotros poder hallar un valor actual neto o una tasa interna de retorno económico, necesitamos un flujo de caja económico, porque también existe un flujo de caja financiero. ¿Cuál es la diferencia? Como nosotros podemos observar en pantalla, el flujo de caja económico fundamentalmente viene a ser el resultado de los flujos de ingreso menos los flujos de egreso y obviamente también los flujos de impuesto, que se van restando al total de ingresos. Y todo ello manejado solamente con dinero producto de las ventas o propios del negocio. No se incorporan préstamos de terceros y sobre todo del sistema financiero. Eso implica que cuando en un flujo de caja se incorpora y se descuenta lo que viene a ser la amortización de un préstamo, estamos hablando de un flujo de caja financiero. En este caso, vamos a trabajar el valor actual neto y tasa interna de retorno económico. Por ello, es que estamos mostrando un ejemplo de cómo se puede apreciar un flujo de caja económico. Entendamos que para hallar el BAN y la TIR económica, se debe trabajar en función al flujo de caja neto, porque también existe el flujo de caja bruto, como podemos observar. El flujo de caja bruto es el flujo de caja antes de impuesto y el flujo de caja neto es el flujo de caja después de impuesto. Por tanto, aclarando este panorama, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos el primer ejercicio. Nos pide hallar el BAN económico del flujo de caja considerando un costo de oportunidad del 15%. Es muy importante recordar que para hallar el valor actual neto se requiere de una tasa de descuento o un costo de oportunidad expresado en datos relativos, en este caso en datos porcentuales. Como podemos observar en el flujo de caja, tenemos una fila de color verde, donde se identifica claramente cuáles son los resultados del flujo de caja neto. Tenemos el periodo 0, en el que se establece la inversión, y los periodos del 1 al 5, que representan los periodos en el que se generan ingresos y egresos en la empresa. Normalmente estos periodos son en datos anuales. Sin embargo, también nos sirve para poder aplicar en periodos mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales, etc. Como podemos observar en pantalla, el flujo de caja neto nos expresa que en el periodo 0, donde se registra la inversión únicamente, tenemos 20,000 negativo. Es muy normal, es lo más normal y común que en el periodo 0 el flujo de caja neto salga negativo. Sin embargo, para el periodo 1 podemos apreciar de que ya nuestro flujo de caja es positivo, significa que es dinero que ha quedado del ejercicio del periodo 1. En este caso, 3,172.50. En el periodo 2, periodo 3, 4 y 5, el dinero ha ido creciendo en una proporción significativa. Utilizando estos datos, vamos a armar, utilizando la fórmula del BAN, todas las variables que tenemos en el flujo de caja neto. Por tanto, decimos, el BAN es igual a menos 20,000 más 3,172.50, que representa el flujo del periodo 1, entre 1 más el COC elevado a la potencia 1. Todo esto se suma al flujo del segundo periodo, que en este caso es 3,525, elevado o entre 1 más el COC
elevado a la potencia 2. Todo esto más el flujo del periodo 3, que es 3.877.50, entre 1 más el COC elevado a la tercera potencia. Y de la misma manera, seguimos hasta el flujo 5, que es 4.582.50 entre 1 más el COC elevado a la potencia 5. ¿Por qué a la potencia 5? Porque son 5 periodos, ¿ok? Si nosotros queremos ser un poco más específicos y trabajar la tasa de descuento o el costo de oportunidad, simplemente reemplazamos la letra K en los denominadores por la tasa propiamente ya establecida, que en este caso es el 15%. Todo esto se puede llevar a una calculadora, se puede llevar a una hoja en Excel o también se puede llevar a diferentes simuladores que ya existen por la red. En este caso vamos a obtener un resultado del BAN de 7.329.55, pero negativo. Dentro de la interpretación, nosotros podemos decir lo siguiente: como el resultado obtenido por los flujos futuros actualizados a una tasa del 15% es negativo, no se debe realizar la inversión en esta propuesta, ya que estaríamos generando pérdidas. Y esto es interesante analizarlo, puesto que si nosotros nos damos cuenta, durante los 5 periodos, los flujos de caja han sido positivos y no han sido poco dinero, ¿no? Han sido 3.000 en adelante. Sin embargo, recordemos que el concepto de rentabilidad tiene que ver con la recuperación de la inversión. Significa que los flujos de los 5 periodos no nos ha ayudado a recuperar la inversión inicial, no dentro de lo que se ha establecido en estos periodos. Seguramente en muchos otros periodos adicionales se podría haber recuperado la inversión. Sin embargo, también alejarse demasiado en el tiempo para recuperar una inversión no es saludable para un inversionista. Tenemos aquí el ejercicio 2 y dice: hallar el BAN económico del siguiente caso considerando un costo de oportunidad del 25. Fíjense que aquí la tasa ya se incrementa. Se representa la inversión inicial por 50.000 en negativo y se representan los flujos del 1 o del periodo 1 al periodo 4 con los datos siguientes. En el periodo 1, menos 1.000. En el periodo 2, 30.000, periodo 3, 50.000 y el cuarto periodo, 70.000. Si nosotros esto reemplazamos en la fórmula, vamos a obtener que el BAN va a ser igual a menos 50.000 más menos 1.000, todo esto sobre 1 más el 25% elevado a la potencia 1, y sucesivamente llegamos hasta el periodo 4, que son 70.000 sobre 1 más el 25% en elevado a la cuarta potencia. ¿Por qué elevado a la cuarta potencia? Porque solamente estamos analizando 4 periodos. Recordemos que cada división participante de la fórmula obedece a un número de flujo de lo que se entrega para el análisis. Operando, tenemos un resultado para este caso del BAN con un 22.672 soles, esta vez en positivo. A pesar de que tenemos que el primer periodo sale negativo, observamos que el BAN nos sale mayor a 0. Esto, como resultado, podríamos decir que se ha obtenido que los flujos futuros actualizados a una tasa del 25% nos da positivo. Esto quiere decir que sí se debe realizar la inversión en esta propuesta, dado que nos generará ganancias. Solamente para recomendar, si van a trabajar en el Excel y van a trabajar la redacción de la fórmula, tal cual está aquí, no va a haber ningún problema. Sin embargo, si utilizamos el Excel y utilizamos ya la fórmula financiera que se encuentra en la pestaña, en la barra de tareas, entonces ahí sí tienen que tener cuidado al momento de poner los signos, sobre todo los signos, y saber operar la información.
Cuando uno trabaja las tasas de descuento o los costos de oportunidad transformándolos, no en datos porcentuales, van a tener posiblemente alguna dificultad en hallar el resultado real. Entonces hay una recomendación en Excel que hay que tener mucho cuidado dependiendo cómo vas a trabajar, ¿no? Si vas a utilizar las funciones de fórmulas financieras que están en la barra de tareas o si vas a utilizar simplemente la fórmula directamente en las celdas. Tenemos un tercer ejemplo o ejercicio del valor actual neto económico. Nos dice hallar el valor actual neto económico del siguiente caso, considerando esta vez un costo de oportunidad del 30%. Tenemos una inversión inicial de 150,000, tenemos el periodo 1 al periodo 4, los flujos respectivos, 40,000, 70,000, 90,000 y 100,000, y esto lo vamos a trasladar a la fórmula. Como podemos observar, el VAN es igual a menos 150,000 más 40,000 sobre 1 más el 30% elevado a la potencia 1 y sucesivamente hasta la potencia número 4, que viene a ser el flujo del cuarto periodo, que nos da 100,000 de flujo. Todo esto llevado a un Excel, llevado a un simulador, llevado a una calculadora o, ¿por qué no?, también llevado a una hoja suelta donde podemos nosotros divertirnos haciendo las operaciones. Nos da de resultado menos 1832.92. La interpretación sería que según el resultado obtenido por los flujos futuros actualizados a una tasa del 30% nos da negativo, significa que no se debe realizar la inversión en esta propuesta, puesto que nos va a generar pérdidas. Recordemos que el VAN siempre se compara al cero. Si es mayor a cero, es rentable. Si es menor al cero, no es rentable. Entonces, en este caso nos sale un número negativo, significa que solo nos genera pérdidas. ¿Y cómo sería en el caso de la TIR? Vamos a ver el ejercicio 1 de la tasa interna de retorno. Si ustedes se dan cuenta, tenemos el mismo flujo de caja que se ha trabajado en el VAN. Y podemos observar que dentro de la fórmula es la misma fórmula del VAN, solo que en lugar del VAN es igual a 0, ¿no? Por eso dicen que la TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN se vuelva 0. Entonces, la fórmula empieza con 0 igual a menos 20,000. Porque la inversión inicial es 20,000, más el flujo 1, que es 3,172.50, entre 1 más la TIR elevado a la potencia 1, y hacemos lo propio para los flujos siguientes hasta llegar al flujo 5, al flujo del periodo 5, donde el flujo nos da 4,582.50 entre 1 más la TIR elevado a la potencia 5. Obviamente, lo que tenemos que hacer, de acuerdo a esta aplicación de la fórmula, es despejar la TIR para hallar cuál es esa tasa interna de retorno. En este ejemplo, el resultado nos da menos 1%. Como interpretación, podemos nosotros mencionar que como el resultado obtenido por los flujos futuros actualizados a una tasa del 15% es menos 1%, y siendo este un resultado inferior al costo de oportunidad, no se debe realizar la inversión en esta propuesta. Recordemos que la TIR, para determinar su rentabilidad, se compara al costo de oportunidad o a la tasa de descuento. En este caso, la TIR nos salió 1% negativo y comparado al 15% de costo de oportunidad del ejercicio planteado, pues es inferior o menor. Veamos el siguiente caso. Como podemos observar, sigue siendo los flujos que se han hallado en el VAN del caso 2. En este sentido, pues tenemos que recordar que la tasa de descuento o el costo de oportunidad es del 25% y fíjense la fórmula. La tasa interna de retorno hace que el VAN se vuelva 0, tenemos por tanto 0 igual a menos 50,000 más menos 1,000 sobre 1 más la TIR elevado a la potencia 1, porque representa el flujo 1, hasta llegar al flujo 4, que viene a ser 70,000 sobre 1 más la TIR elevado a la cuarta potencia. ¿Esto qué implica? Implica que al operar y despejar la TIR vamos a obtener un resultado del 41%.
Por tanto, dentro de la interpretación podemos decir que el resultado obtenido por los flujos futuros actualizados a una tasa del 25% nos da 41%, y siendo mayor que la tasa de oportunidad, sí se debe realizar la inversión en esta propuesta porque es mayor que el costo de oportunidad o tasa de descuento. Y finalmente vamos a ver el ejercicio número 3, en el que también tomamos el flujo de caja económico del ejercicio 3 del BAN, y de la misma manera el BAN en este sentido empieza con 0, ¿no? El BAN es igual a 0, entonces la fórmula inicia con 0 igual a menos 150.000 más 40.000 sobre 1 más la TIR elevado a la potencia 1, que representa al periodo 1, sucesivamente hasta llegar al periodo 4, y en este caso tenemos un resultado de tasa interna de retorno igual a 29%. Fíjense que nos sale positivo y es un buen número, porque se acerca bastante al 30%, sin embargo, no es igual ni mucho menos es mayor. Por tanto, nos indica este resultado que este proyecto no es rentable, por tanto, no se debería invertir. Entonces, fíjense que por más que la TIR nos salga positivo, mientras se compare al costo de oportunidad o a una tasa de descuento, determinará el nivel de rentabilidad de esta tasa según su mayoría de resultados, ¿no? Entonces, claramente podemos observar que 29% es menor que el 30%, por tanto, el proyecto no es rentable. Tomando en cuenta un costo de oportunidad o una tasa de descuento del 25%, ¿en cuál de las siguientes propuestas se invertiría o nos sería mucho más rentable invertir? Fíjense, tenemos el valor actual neto y la tasa interna de retorno de la propuesta 1, 2 y 3. Obviamente, dentro de la propuesta 1 observamos que el BAN sale 0, y si lo comparamos a 0 es igual, por tanto no es rentable, pero tampoco nos hace perder dinero. La TIR es 25%, el COC es 25%, es indiferente. En este contexto no se debe invertir, ¿ok? En la propuesta 2 tenemos un BAN negativo, es menor a 0, significa que perdemos dinero. Y tenemos una TIR del 0%, significa que es menor a la tasa de descuento, por ende estamos generando pérdidas. Tomando en cuenta la propuesta 1 y 2, la propuesta 1 sería mucho más conveniente invertir, porque por lo menos no pierdes dinero. Sin embargo, la propuesta 3, fíjense que nos da un BAN del 15.98 soles y una tasa interna de retorno del 26%. Si bien es cierto, la propuesta 3 nos da positivo y nos muestra que los valores comparados a sus estándares son mayores, también cabe reflexionar que la rentabilidad no es tan grande o no es tan significativa. Sí hay ganancias, pero son mínimas. Y en este sentido, muchos inversionistas, sobre todo los que tienen mayor experiencia, tampoco invertirían en el proyecto 3. Por tanto, de las 3 propuestas, la propuesta 3 es la que genera ganancias, pero tampoco es atractivo para invertir, puesto que las ganancias que genera o la rentabilidad que genera es mínima. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado hasta esta oportunidad. Espero encontrarnos con nuevos temas en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta entonces.